En las profundidades del Pacífico, algo muy extraño está sucediendo. Los científicos notaron un cambio muy misterioso en las temperaturas del océano. Extraños patrones de viento sorprendieron a todos, y un silencio que parece contener una tormenta feroz en su interior. Los científicos están observando, y todas estas señales apuntan hacia un evento que no se puede detener. La niña está llegando. Esto no es solo un cambio en el clima, sino que la niña tiene un historial de poner a prueba los límites de la naturaleza. Debido a la niña, hemos visto muchas inundaciones devastadoras, sequías tan graves que convirtieron ríos en arena y tormentas frías que congelaron por completo varias regiones. Pronto llegará el verano a la India y las olas de calor pueden causarnos grandes daños. Pero al mismo tiempo, el Pacífico se está enfriando. El clima allá está cambiando muy rápido. Esto está preparando al sistema climático mundial para un gran cambio que se avecina. Ahora tenemos una pregunta. ¿Qué pasará cuando la niña llegue en un momento en que ya estamos luchando contra temperaturas récord, sequías, tormentas y olas de calor? Se le considera su hermano. Si hablamos de la niña, comienza en las profundidades del Pacífico, donde los poderosos vientos alisios empujan el agua caliente hacia el lado occidental del océano. A esto se le llama la niña. Se considera un fenómeno hermano donde los poderosos vientos alisios empujan el agua caliente hacia el lado occidental. A la niña se le considera el fenómeno hermano de esto, donde los poderosos vientos alisios llevan el agua caliente al oeste del océano. La niña es el fenómeno hermano de esto, donde los poderosos vientos alisios empujan el agua caliente hacia el lado oeste del océano. La niña no es un fenómeno nuevo para nosotros, pero cada evento de la niña es único en sí mismo y trae consigo muchos misterios oscuros. Esto nos recuerda cuán pequeñas pueden ser nuestros avances frente a la naturaleza. El impacto de la niña a una escala masiva en todo el mundo también desafía nuestra comprensión del clima. El impacto global. Cuando la niña ataque, veremos su efecto en todo nuestro planeta. El clima de cada lugar se comportará de manera muy extraña, lo que podría provocar condiciones extremas en varias regiones. En Norteamérica, la niña puede hacer que las temperaturas de invierno sean aún más bajas. El aire frío que viene del Ártico provocará tormentas invernales y heladas en una gran área.
Mientras tanto, en la costa del Golfo y el sureste de Estados Unidos se pueden observar huracanes fuertes. En todo el Pacífico, los efectos de la Niña serán dramáticamente diferentes. Hay advertencia de lluvias intensas y tormentas en Australia y el sudeste asiático. Los ríos estarán desbordados y también se ha señalado la posibilidad de destrucción por inundaciones en muchas áreas. Una gran parte de la población tendrá que refugiarse en otro lugar. Esto será una gran prueba para la naturaleza y nuestra infraestructura. Nuestras ciudades se convertirán en estanques y la gente de las zonas costeras también vivirá siempre bajo la sombra del miedo. Porque ahí el monzón, las tormentas y las inundaciones pueden convertirse en un ciclo interminable. En Sudamérica también se verá el impacto de la Niña, pero las condiciones allá serán completamente opuestas. El continente africano tampoco se salvará de esto. El Sahel y el Gran Cuerno de África ya han sufrido lluvias intensas anteriormente, pero ahora se encontrarán rodeados por una sequía prolongada. Cientos de miles de vidas estarán en peligro. En África, muchas comunidades dependen de las lluvias estacionales, pero cuando no llueva y los reservorios de agua se hayan secado, podrían enfrentarse a una hambruna similar a una epidemia. Además, la Niña no solo está relacionada con cambios climáticos como lluvias, inundaciones o sequías. Sus raíces son mucho más profundas. Pero esto romperá nuestra armonía con la naturaleza y de alguna manera nos veremos luchando. ¿Estamos preparados para esto? Las posibilidades de que llegue la Niña han aumentado tanto y son tan evidentes que no se pueden ignorar. La temperatura en el Pacífico ha empezado a bajar, los vientos se están intensificando y los extraños cambios en las olas del mar están dando pistas de que algo muy grande está por suceder. Parece como si la naturaleza nos estuviera advirtiendo constantemente. Nos están dando tiempo para que podamos prepararnos para soportarlo. En todo el mundo, los científicos están tratando de entender estos patrones para poder extraer alguna información de ellos. Se están extrayendo datos en tiempo real de los satélites y de los instrumentos presentes en el océano para poder simular los efectos de la Niña. Esto no es solo para fines académicos o informativos, sino que, basándose en estos datos, se tomarán decisiones que afectarán la vida de millones de personas. Se espera tanta lluvia en las ciudades de Asia Central que las calles se convertirán en ríos. Las zonas donde hay más posibilidades de sequía serán monitoreadas constantemente para poder salvar los cultivos. Se mantendrán siempre listas las brigadas de respuesta de emergencia para la defensa contra inundaciones cerca de la línea costera. La infraestructura será nuestra primera línea de defensa, pero la Niña también la pondrá a prueba hasta sus límites. Los puentes, caminos y edificios que hemos construido para durar décadas, la Niña también acortará su vida útil.
se nos presentarán de una manera que nunca imaginamos. Además, los británicos realizaron varios experimentos secretos relacionados con la niebla. Habían destruido todo. Ese fue el mayor desastre natural en la historia de Australia y se culpó a la niña por ello. Los científicos lo llamaban un desastre natural, pero lo que algunos expertos dijeron quizá no le caiga bien a todos. Ellos decían que detrás de esto podría estar involucrada alguna fuerza poderosa, alguna fuerza que ha aprendido a manipular el clima a gran escala. En el año 2010 ocurre un evento muy extraño. En varias islas del Pacífico, una advertencia repentina de tsunami sorprende a todos. El pánico se extiende entre la gente, pero lo más extraño fue que ese día no hubo ningún terremoto ni tsunami. Fueron falsas alarmas. Ese incidente no solo puso en duda el sistema de alerta, sino que para algunas personas este evento apuntaba hacia un gran misterio. Hoy en día, en todo el mundo vemos patrones climáticos misteriosos. ¿Será posible que eventos extremos como inundaciones, sequías e incendios forestales sean parte de una conspiración misteriosa y profunda? ¿O simplemente están ocurriendo por el fenómeno de la niña? Pero la pregunta más aterradora es, ¿se puede manipular la niña? Debido a esto, una gran parte del área central y oriental del Océano Pacífico se enfría repentinamente. Cuando el Océano Pacífico se enfría así, todo el sistema climático global se ve afectado y empezamos a ver desastres naturales impredecibles en diferentes lugares. Siempre ha habido muchos misterios alrededor de la niña, porque no se puede predecir qué impacto tendrá en el mundo cuando llegue. A veces, debido a esto, Australia sufre inundaciones y otras veces toda Australia enfrenta sequías. Para cuando nos damos cuenta de dónde la niña va a causar estragos, ya es demasiado tarde. A menudo, cada 2 a 7 años, ocurre un ciclo en el que el Océano Pacífico se enfría de esta manera, lo que da lugar a desastres como la niña. Pero, ¿qué pasaría si este ciclo natural no fuera completamente natural, como solemos pensar? Vamos al mundo de las posibilidades, donde la manipulación del clima o la geoingeniería no es una conspiración para algunas personas, sino una realidad que ha tomado control sobre la vida de cada ser humano. Pero aquí la pregunta es si el clima realmente puede ser manipulado, y la respuesta te va a asustar hasta lo más profundo. A principios del año 2000, la idea de la manipulación del clima llamó mucho la atención. Se dice que en ese tiempo, el gobierno estadounidense realizó varios experimentos secretos usando tecnologías como HAARP, es decir, el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia para influir en la ionosfera de la Tierra. Su objetivo era controlar los patrones climáticos e incluso provocar huracanes y sequías. ¿No estará esta tecnología relacionada con los extraños cambios en el clima que ocurren durante la niña? Estos eventos son tan extremos que ni los científicos pueden explicarlos. Por eso, algunos teóricos de la conspiración creen que un evento peligroso como la niña podría ser un arma de alguna fuerza oculta.
Una pregunta obvia que puede surgir en nuestra mente es por qué alguna organización secreta o algún país querría controlar el clima a una escala tan grande. La respuesta es para establecer su dominio sobre el mundo. Al manipular eventos como La Niña, se puede destruir económicamente a un país enemigo. Ya hemos visto la carrera por convertirse en superpotencia durante la Guerra Fría. Entonces no podría ser que se esté librando una guerra fría para controlar el clima, pero de una manera muy secreta, porque tiene muchos beneficios. Usando el clima como un arma, se puede causar destrucción en el territorio enemigo. No se pueden ignorar sus ventajas militares. Controlando la lluvia y la temperatura, también se pueden prevenir inundaciones y sequías. Con esto, también se puede aumentar la producción de cultivos. Así, cualquier país puede mantener su dominio agrícola. Se puede destruir toda la economía de un país enemigo mediante el impacto del clima. Esto incluso puede influir en grandes eventos globales. Esto aumenta el poder geopolítico del país. Lo más peligroso de todo esto es que todo se puede hacer en secreto sin que el país enemigo se dé cuenta. Y eso es lo que lo convierte en el arma más letal. A escala global, que haya aumentado la escala global a un nivel que va más allá de nuestra imaginación. Y la gente de todo el mundo ha pagado el precio por eso. Algunos teóricos de la conspiración señalan al Club de Roma, que es un grupo de científicos y formuladores de políticas, que en 1972 propuso ideas peligrosas como la manipulación del clima para controlar la población. ¿No será que La Niña es un sujeto de prueba de eso, esa fase de la ingeniería climática global que fue diseñada para manipular los ciclos climáticos de la Tierra? Piénsalo bien, cada inundación, sequía e incendio forestal que le hemos echado la culpa a La Niña, ¿no será que son parte de un plan mucho más grande? Ya sea el control de la población, la distribución de recursos, la lucha por el poder y la autoridad, o tal vez algo aún más peligroso. Si de verdad alguien está controlando el clima de esta manera, entonces debe ser parte de una misión muy poderosa y secreta. En las teorías más extrañas y perturbadoras relacionadas con el control del clima y La Niña, de alguna manera siempre se ve la participación militar. Hay una teoría de conspiración que dice que en 2015 se filtró un documento del Pentágono, en el que se describían estrategias para usar el clima como un arma para fines militares. En ese documento se hacía referencia a algunas técnicas de modificación del clima, con las que se pudiera dañar al país enemigo, provocando desde epidemias de hambruna hasta desórdenes sociales. Ahora puedes relacionarlo con La Niña. Los patrones climáticos que se forman por La Niña no son ninguna broma. Inundaciones a gran escala. En algunos lugares, sequías durante años y las cosechas se arruinan de todas las formas posibles. Si estos eventos se están organizando intencionalmente en el momento adecuado, entonces se entiende que La Niña no es un desastre natural, sino un arma definitiva. De 2013. El tifón llamado Haiyan destruyó por completo Filipinas. Ese fue el ciclón más grande y poderoso registrado en ese momento, pero el momento en que ocurrió fue muy extraño. Ese fue el momento en que Filipinas exigía una acción climática fuerte en las cumbres globales. Algunas personas decían que ese tifón fue una advertencia para Filipinas. ¿Podría ser una coincidencia ese ciclón? ¿Se convirtió en un titular en medio de las tensiones políticas internacionales? Instalación Harp, Alaska. Hay una instalación muy misteriosa en Alaska y algunas personas creen que es una estación de manipulación del clima
que tiene el poder de influir incluso en la ionosfera, pero la instalación dice que su propósito es solo hacer investigación atmosférica. Pero algunas personas dicen que HAARP incluso puede desencadenar eventos como la Niña. Ahora, ¿cuánta verdad hay en esto? Nadie lo sabe. Pero si Estados Unidos pudiera controlar el clima, tal vez los incendios forestales en California no habrían sido tan devastadores. Pero puede ser que aquí su secretismo esté interfiriendo. Después de esto, están las chemtrails, esas nubes blancas que los cohetes dejan tras de sí y que podemos ver en el cielo durante mucho tiempo. Detrás de esto, muchas personas también creen que es una forma de modificación del clima. Se liberan ciertos químicos en las nubes para poder modificar el clima a voluntad. Puede ser que esta sea una forma de control del clima, pero me da miedo pensar que de niños solíamos ver mucho estos chemtrails. Pero nunca supimos realmente por qué sucedía esto. Pero tampoco sabíamos que con la misma inocencia con la que veíamos esa escena. Detrás de eso habría una conspiración tan peligrosa, tal vez nunca lleguemos a conocer toda la verdad detrás de esto. La pregunta de si la niña es algo natural o un arma creada por humanos, quién la está controlando y por qué. Puede ser que esta pregunta siempre permanezca así. Pero una cosa es segura, el deseo de entender y controlar la naturaleza siempre ha estado presente en los seres humanos. Por supuesto, en cada película intentamos detener ese desastre y tal vez algunas personas logran sobrevivir al final de la película. Siempre están saliendo muchas noticias así, e incluso puedes encontrar muchos videos en YouTube sobre esto, donde se explica cuáles son las formas en que nuestro planeta podría acabarse, como por ejemplo por Nibiru y el planeta X, el calendario maya y muchas otras profecías antiguas similares. El gran diluvio, incendios imparables, profecías religiosas, volcanes, tsunamis y desastres que vienen del espacio. Algunas de estas afirmaciones se hacen con base científica, mientras que otras son completamente diferentes. Las que no se pueden verificar ni predecir de antemano, en la era moderna de hoy no podemos vivir en la confusión. Para entretenimiento, podemos imaginar a Nibiru y el planeta X. Hoy sabemos que los impactos de asteroides contra la Tierra solo pueden evaluarse en términos de probabilidad. Sí, esto no es una profecía, es un evento inevitable que no se puede evitar. Sabemos que hoy en día somos alrededor de 7.8 mil millones de personas en la Tierra, pero no siempre fue así. Nuestra historia no es muy antigua, los humanos modernos solo han estado en esta tierra por 340.000 años, pero los grandes simios existían aquí hace unos millones de años, y antes de ellos había algunas especies que, al evolucionar, se convirtieron en grandes simios. Esta línea de tiempo de la evolución puede remontarse a 50 o 60 millones de años en la historia, pero si retrocedemos en el tiempo, tal vez nos sorprenda ver que el ser humano evolucionó poco a poco a partir de ciertos seres vivos. Por supuesto, aquí nos damos cuenta de que la evolución es un proceso muy lento. Aquí, en una escala de tiempo humana individual, no podremos notar mucho, pero en una escala de tiempo de millones de años, la evolución es inevitable. La evolución no puede detenerse. Con el paso del tiempo, las condiciones en nuestra Tierra fueron cambiando. La presión de supervivencia sobre las especies que viven aquí también fue cambiando de la misma manera. Quien pudo soportar esa presión siguió avanzando y quien no pudo soportarla le dio la oportunidad a otras especies de avanzar. Y mientras tanto, también ocurrieron algunas mutaciones genéticas aleatorias en los seres vivos. Algunas de esas mutaciones ayudaron a los organismos a adaptarse a ese entorno cambiante, y los genes transmitieron esas características a las siguientes generaciones, y de esta manera podemos ver el mundo tal como es hoy. Las mutaciones siguen ocurriendo hoy en día y continuarán ocurriendo. Muchas enfermedades peligrosas ocurren debido a mutaciones genéticas, y a veces estas cosas también resultan ser una bendición para nosotros. Pero si hablamos de millones de años en el futuro, sin duda los humanos todavía estaremos aquí en la Tierra, pero nadie habrá podido detener la evolución. Estamos hablando del futuro de millones de años adelante. Allí habrá humanos, pero quizás no todos serán humanos. Quizá alguna otra especie esté dominando la Tierra y es más probable que sea una versión avanzada de nosotros los humanos.
Pero incluso en ese momento, los humanos y esa especie estarán enfrentando la máxima presión de la naturaleza. Debido al cambio climático del planeta, a los recursos limitados, a otras especies y a los humanos, a las guerras mundiales, a las armas nucleares, químicas y biológicas, a nuevas enfermedades y a los desastres naturales. Ellos también sentirán la presión de sobrevivir. Las mutaciones seguirán ocurriendo y eventualmente, por alguna razón, el final llegará. Cuántas personas sobrevivan a un desastre ya no tendrá sentido. Los humanos desaparecerán de este mundo. En la escala de tiempo geológica y astronómica, si no es hoy, será mañana. La existencia humana terminará. Y ese será para nosotros el primer paso hacia el fin del mundo, que comenzará con nuestro propio final. Además, los humanos que estén viviendo en otros planetas o que hayan migrado de la Tierra, probablemente nunca querrán regresar a este planeta, porque lo que está por venir será aún más aterrador. Por cierto, para las personas que hayan dejado la Tierra y se hayan ido a otro lugar, ¿la evolución los dejará en paz allá? Esa es una pregunta para ustedes. Bueno, si volvemos a la Tierra, hoy en día nos parece una gran suerte que nuestro planeta, nuestra Tierra, tenga exactamente ese tamaño y masa. Donde puede haber atmósfera, está a la distancia perfecta del Sol. Nuestro planeta se forma a partir de la combinación de muchos de estos parámetros, donde el agua que fluye sobre la Tierra se convierte en el medio para que la vida prospere. Y si hay un pequeño cambio en alguna de estas propiedades, todas las ecuaciones de la vida aquí cambiarán por completo. La diversidad y variedad que vemos hoy en la vida en la Tierra no existiría en absoluto. Hace miles de millones de años, la Tierra estaba completamente rodeada por océanos, como en un mundo marino donde primero la vida simple y luego la compleja comenzó. La vida en la Tierra llegó millones de años después de esto. Pero durante este tiempo, la evolución no solo nos ocurrió a nosotros, sino que este Sol, que se encuentra en el centro de nuestro sistema solar, también es víctima de la evolución y con el tiempo será el primero en quitarle los océanos a la Tierra a medida que el Sol convierta el hidrógeno en su interior en helio mediante la fusión nuclear. El Sol se volverá aún más caliente y comenzará a expandirse, se volverá aún más brillante y comenzará a liberar aún más energía. Aproximadamente dentro de 1 a 2.000 millones de años, la energía que liberará el Sol llegará a un punto crítico. Será tanta energía que en cuanto golpee los océanos de la Tierra, estos comenzarán a hervir. Cuando los océanos empiecen a hervir, la atmósfera de la Tierra se llenará de vapor de agua, lo que resultará en un efecto invernadero global que envolverá completamente a la Tierra. La temperatura de la Tierra comenzará a aumentar peligrosamente y en ese momento, nuestro planeta también se convertirá en un infierno como Venus. Las condiciones en la Tierra se volverán inhóspitas para la vida. Casi todas las especies que viven en la superficie desaparecerán. Solo sobrevivirán aquellos organismos que puedan vivir por encima de las nubes. Y de esta manera, la naturaleza decidirá el rumbo futuro de la vida en la Tierra, pero los humanos ya se habrán extinguido o habrán abandonado la Tierra. Aún así, la naturaleza se volverá aún más implacable con la Tierra y la siguiente fase será aún más peligrosa. Probablemente pienses que los océanos hiervan y se evaporen fue algo muy malo, pero ¿qué opinas de esto? Que todo lo que existe en la Tierra se desintegrará y hasta sus átomos desaparecerán de este mundo. Todo lo que alguna vez existió en esta superficie se convertirá en cenizas y no quedará ni rastro de nada. Aquí habrá condiciones como las que hoy existen en el primer planeta de nuestro sistema solar, Mercurio. En los próximos 5 a 7 mil millones de años, algo así le sucederá a la Tierra. Cuando el hidrógeno en el núcleo del Sol se agote por completo, entonces comenzará la gran destrucción. Su núcleo se contraerá y se calentará debido al helio y los metales pesados, lo que hará que las capas exteriores del Sol comiencen a expandirse. A medida que el Sol se expanda, sus capas exteriores se enfriarán, pero al mismo tiempo el Sol se volverá aún más luminoso, ya que su núcleo se calentará y se contraerá aún más. Ahí comenzará la fusión de helio y nuestro Sol pasará de ser una estrella de la secuencia principal a convertirse en una subgigante y luego de subgigante a una gigante roja completamente desarrollada que quema helio.
Y nuestra Tierra también sentirá que su propia existencia está bajo presión, pero no podrá soportar tanta presión. Nuestro Sol será casi 100 veces más grande que hoy y su brillo aumentará miles de veces en comparación con el de ahora. La Tierra quedará completamente devastada y comenzará a alejarse lentamente de su órbita. El Sol ya habrá devorado a los planetas cercanos Mercurio y Venus. Sin embargo, esta fase de quema de helio durará mucho tiempo, desde cientos de miles y decenas de millones hasta miles de millones de años, y al final el Sol también se quedará sin helio, y cuando eso suceda, su núcleo se contraerá y se calentará aún más, y como ya no habrá reacciones adicionales de fusión, el Sol pronto morirá. Con una gran explosión, su núcleo se convertirá en una enana blanca y sus capas exteriores serán expulsadas al espacio con la explosión. Esto formará una nebulosa planetaria. Incluso si durante esta fase ese gigante rojo no se traga la Tierra, aún así no habrá posibilidades de que la Tierra sobreviva. Y si la traga, la historia terminará ahí mismo. Y si no, seguirá girando continuamente en un sistema solar que se ha convertido en un cementerio orbitando alrededor de una pequeña estrella apagada. Pero aún así, ese no es el final de la historia. Tragada y rechazada. Ahora, ya sea que los humanos en la Tierra hayan desaparecido hace mucho tiempo, se hayan ido o que la Tierra ya no sea habitable, después de eso, lo más valioso que quedaba aquí, el agua, fue atacada. Sus océanos se secaron, se evaporaron al hervir. Después de eso, todo se convirtió en cenizas y finalmente la Tierra seguirá vagando por este sistema solar que será como un cementerio durante miles de millones de años. Rayos cósmicos seguirán cayendo sobre la Tierra durante cuatrillones de años, pero nuestra Tierra seguirá existiendo como un cadáver incluso en ese momento, en este espacio lleno de oscuridad alrededor de una estrella que ya se ha enfriado. Esta escena continuará así, hasta que algún objeto choque contra nuestra Tierra y la destruya, o hasta que se absorba a sí misma y desaparezca su existencia. Este universo realmente es un lugar aterrador, donde suceden cosas violentas y quizás esa sea la regla del universo. Algún objeto pasará cerca de nuestra Tierra y gravitacionalmente expulsará a la Tierra fuera de este sistema solar, y la Tierra seguirá vagando así, como un planeta fuera de control, por este infinito universo durante una eternidad. La Tierra permanecerá en este sistema solar donde no habrá luz del sol ni calor. La Tierra orbitará esa estrella enana innumerables veces y al final, después de miles de millones y billones de años, se fusionará con ella y así terminará la historia de la Tierra. Este mundo inevitablemente llegará a su fin algún día, el lugar donde vivimos, al que llamamos Tierra. Si la creación es un hecho, entonces la destrucción es un hecho definitivo y aquí no estamos haciendo ninguna especulación. No estamos adivinando a ciegas, más bien es una conclusión basada en nuestra comprensión científica actual y los logros científicos hasta ahora. ¿Cómo protegernos? ¿Cómo vivir con libertad y dignidad? Eso lo tendremos que decidir nosotros, para que podamos representarnos como humanos en este universo de la mejor manera y durante mucho tiempo. Amigos, cuéntenos qué opinan al respecto en la sección de comentarios. Si les gustó este video, denle like y compártanlo con sus amigos. Para más videos informativos como este, suscríbanse a nuestro canal y activen la campana de notificaciones. Amigos, pronto nos veremos con otro video informativo como este. Hasta entonces, manténganse curiosos, sean felices, namaskar.